Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. África y Francia se vuelven a encontrar esta vez para la cumbre en Montpellier de octubre de 2021 que tiene por lema Reinventando juntos la relación. Una relación de cuantiosos episodios tortuosos que en los últimos años Francia ha querido reconocer desde que el presidente Emmanuel Macron dio su discurso en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, en noviembre de 2017. Pertenezco a una generación de franceses para quienes los crímenes de la colonización europea son innegables y forman parte de nuestra historia. 12 países africanos hacen parte de esta nueva cumbre África-Francia, de los cuales la mayoría guarda una historia trágica por la dominación y el yugo francés. La huella de Francia sobre África comenzó desde 1830 con el proceso de colonización en Argelia. Unas décadas después en el Congo, Túnez y la isla de Madagascar. Eran tiempos en que las potencias europeas penetraban el continente africano y se lo repartían como un pastel. Para comienzos del siglo XX, la dominación de Francia se había extendido con tal éxito que en 1904 se creó oficialmente la África Occidental Francesa, que incluyó a 8 países. Una campaña que se extendió a la África Ecuatorial Francesa con nuevos territorios colonizados como Gabón, Congo, Chad y la actual República Centroafricana. A juzgar por estas imágenes de 1958, durante la gira del general Charles de Gaulle a lo largo de las posesiones francesas en África Occidental, es evidente que su presencia era altamente celebrada por la población local. Pero no se debía malinterpretar la gran estima de la que gozaba el general en África con que los africanos quisieran seguir bajo el manto francés. Había peticiones de independencia en varios de los países africanos y para 1960 la consiguieron 17 de estos en una suerte de efecto dominó. Pero no todos los países lograron una independencia por la vía diplomática. De hecho, uno de los casos más lamentables fue el de Argelia, la colonia que Francia quiso retener a toda costa. Argelia sufrió un proceso de liberación que le costó una guerra de largos 8 años, desde 1954 hasta 1962. El Frente de Liberación Nacional de Argelia fungió como una guerrilla que se enfrentó a sangre y fuego al ejército francés y a los denominados jarquis. Francia venía de perder Indochina, su gran colonia en Asia, y no se permitiría perder su más antigua y próxima colonia en África. De manera que lanzó una violenta represión a las hostilidades efectuadas por el Frente de Liberación Nacional. Finalmente, en 1962, con un saldo de 1.5 millones de argelinos muertos y tras un abrumador referendo independentista, se firmaron los Acuerdos de Vienne, en los cuales Francia le otorgó a Argelia su derecho soberano de autogobernarse. Pese a la descolonización y al sentimiento de un África libre, continuaron los episodios tortuosos que involucraron a Francia en este continente. Uno de los casos más sonados actualmente es la responsabilidad de Francia en el genocidio de Ruanda. En 1994 y durante 100 días, el gobierno Hutu ejecutó un intento de exterminio de la población Tutsi, en la cual murieron alrededor de 800.000 de ellos. En 2017, el gobierno de Ruanda encargó al bufete de abogados Levi Firestone Muse, con sede en Washington, un informe donde se concluyó que el gobierno francés pudo prever que se avecinaba un genocidio. Además, se consigna en el informe que los funcionarios franceses armaron, asesoraron, capacitaron, equiparon y protegieron al gobierno de Ruanda sin prestar atención a la destrucción y la muerte de los Tutsis. En mayo de 2021, el presidente Macron visitó Ruanda y reconoció la responsabilidad francesa en el genocidio. En me tenant avec humilité et respect. Al estar hoy junto a ustedes, con humildad y respeto reconozco nuestras responsabilidades. Je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre. Se trata, pues, de continuar la labor de conocimiento y verdad que solo permite el trabajo riguroso de los investigadores e historiadores, y seguiremos haciéndolo. Et nous le poursuivrons encore. Se ha creado un escenario en el que podemos ver una relación mejor y quizás más profunda entre Ruanda y Francia.
Otro de los países africanos donde en los últimos años se ha cuestionado la legitimidad de la intervención francesa en sus asuntos internos es Mali. Con el objetivo de sofocar la expansión de los terroristas como Al-Qaeda en el Magreb, el por entonces presidente François Hollande ordenó la Operación Serval el 11 de enero de 2013. Esta operación fue continuada por la Operación Barkhane, lanzada el 1 de agosto de 2014, en la cual Francia desplegó 4.500 soldados en la región del Sahel. La penetración militar francesa despertó la indignación del pueblo maliense. Con arengas de «Abajo Francia» o «Francia, lárgate», manifestantes malienses reclamaron la salida de las tropas francesas de su territorio con sendas protestas a finales de 2019 y comienzos de 2020. 60 años después de haberse independizado de Francia, Mali aún está bajo intervención militar francesa, pese a la promesa de Macron de un recorte progresivo de sus tropas en el Sahel. Como Mali, Ruanda y Argelia, son varios los países africanos que han sufrido profundas heridas por el rol de Francia como potencia imperial, una relación tortuosa que actualmente busca reinventarse. Así terminamos. Soy Andrés Suárez Jaramillo, gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.